En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. ¿Cómo han sido estos primeros 40 días del pontificado de León XIV? Valentina Alarraqui, qué gusto saludarte. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues son 40 días que realmente creo que marcan un antes y un después, porque evidentemente el estilo del Papa León XIV se está imponiendo poco a poco de una forma, creo, bastante personal, en el sentido de que se están viendo ya diferencias con respecto a sus predecesores. Pero antes que esto, quisiera decirte que una noticia de última hora que también se encaja un poco en esta nueva forma de ser el Papa León XIV, que es que prácticamente vuelve a Castel Gandolfo, a la residencia pontificia de Castel Gandolfo, es decir, tenemos un Papa que vuelve a hacer vacaciones como hacía Juan Pablo II, Benedicto XVI, y bueno, los papas antes que ellos también. Pablo VI, por ejemplo, murió en Castel Gandolfo el 6 de agosto del 78. Entonces, esta mañana el Vaticano anunció que el Papa vuelve a esta residencia, no a la residencia donde solían estar los papas anteriores. ¿Por qué? Porque esa residencia, por voluntad del Papa Francisco Emanuel, se transformó en museo y ahora es muy difícil, lo hicieron de una forma no reversible, digamos así, o por lo menos sería reversible, pero con un alto costo, con obras muy largas. Entonces, lo que se ha decidido es que se mantenga como ha estado en los últimos años, museo, la parte donde antes iban los pontífices, y se han hecho obras desde hace algún tiempo, desde hace unas semanas, en la llamada Villa Barberini, que es otra villa que se encuentra en los mismos jardines del Vaticano, donde antes residían el secretario de Estado y el prefecto de la Casa Pontificia, cuando el Papa iba a Castel Gandolfo. Entonces, el Papa ocupará esa villa, esos apartamentos, y también se ha sabido que pues se ha de alguna manera reestructurado un poquito la famosa alberca que Juan Pablo II se hizo construir al principio del pontificado, porque decía que pues es importante un papa sano, que decía mens sana incorpore sano. Entonces también está ya la alberca, y lo que se sabe, lo que dijo hoy el Vaticano, es que el Papa León XIV irá a Castel Gandolfo el 6 de julio y permanecerá ahí hasta el 20 de julio. Durante todo el mes de julio, así como sucedía en tiempos del Papa Francisco, se suspenden las audiencias privadas y las audiencias públicas, que se reanudarán hasta el 30 de julio. Y luego, en agosto, el 15 de agosto, que es el día de la Asunción de la Virgen, el Papa estará, como solían estar sus predecesores, en la residencia de Castel Gandolfo, y va a oficiar ahí una misa, y también la oficiará el 17 de agosto, y luego volverá al Vaticano. Es decir, que estará prácticamente 2 semanas fijo en Castel Gandolfo. El 13 y el 20 de julio va a celebrar 2 misas, una en la capilla de Castel Gandolfo, y luego rezará el Ángelus asomándose de ese pequeño balcón que da a la plaza de Castel Gandolfo, como lo hacían Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, y recordarán el Papa Benedicto XVI cuando acabó su ministerio el 28 de febrero, él se asomó, porque se fue en helicóptero desde Gandolfo, y se asomó diciendo que Petrino pues se acababa, dijo, desde ese pequeño balcón que da pueblo, donde el Papa León XIV pues recitará el Ángelus, tanto el 13 de julio, luego en agosto, como te he dicho, y el 20 de julio irá a Albano, que es la pequeña ciudad, digamos, la más cercana, ya un pueblo más grande, del que depende para. Entonces, ¿qué cuento? Porque aparte de que acaba de salir, el Papa está marcando, es decir, como lo apareció por primera vez de la Basílica, pues con la sotana
pues la estola, la casulla roja, y así pues lo hemos visto subirse a un coche diferente al del Papa Francisco. No ha vuelto a Santa Marta, él no vive en Santa Marta, sigue viviendo en su antiguo apartamento en el Santo Oficio, donde estaba en los últimos meses de... sabes que él era el prefecto de la Congregación para los Obispos, ahí vivía, pero se están haciendo obras en el Palacio Apostólico desde hace varias semanas. Entonces lo más probable, aunque todavía no hay una confirmación oficial, es que el Papa también vuelva al Palacio Apostólico a vivir, porque se están haciendo estas obras y no tendría sentido, digamos, que se hagan si no existe una voluntad del Papa León de volver ahí, aunque te repito, no hay en este sentido una confirmación oficial. Entonces yo creo que el Papa pues está marcando su propio estilo, con un enorme respeto por las elecciones que hicieron los papas anteriores, pero sí con una clara voluntad de ser él mismo y de tomar las decisiones que él considera que le van bien, ¿no? Que en este caso pues es un hombre que siempre le ha gustado el contacto con la naturaleza, un hombre deportista, y para él pues también es importante tener unos días de vacaciones que no sean forzosamente como las tenía el Papa Francisco en la residencia de Santa Marta, porque el Papa Francisco nunca hizo vacaciones fuera de la residencia de Santa Marta. Él decía que era suficiente para él pues cambiar un poco el ritmo, despertarse un poco más tarde, poder leer, porque obviamente sí, se cancelaban las audiencias privadas y las audiencias oficiales. En el caso de Juan Pablo II y Benedicto XVI, sus estadías en Castel Gandolfo eran más largas, a veces duraban hasta septiembre, pero o julio-agosto trabajaban también, es decir, las audiencias generales se celebraban en Castel Gandolfo, y aparte se iban también unos días a la montaña. Esto, por ejemplo, por lo que se refiere al Papa León, no lo sabemos. No sabemos si además de las vacaciones en Castel Gandolfo retomará también la costumbre de ir al norte de Italia a pasar unos días en las montañas. Eso habrá que esperar un poquito. Por lo que se refiere a los temas prioritarios en estos 40 días que tú me preguntabas un poco qué ha pasado, yo creo que estamos viendo a un Papa seguramente con un carisma diferente a los pontífices anteriores. Hay personas que quieren marcar la continuidad con el Papa Francisco, grupos opuestos que quieren decir no hay continuidad, el Papa León XIV se está desmarcando de su predecesor, pero yo creo o está retomando algo de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, pero como dijo hace unos días en una entrevista un comentarista, incluso mexicano, dijo, es que él no es ni Juan Pablo III, ni Benedicto XVII, ni Francisco II, porque si hubiera querido ser uno de ellos, digamos, la total continuidad con uno de los tres últimos pontífices, pues igual habría escogido el nombre de Juan Pablo III, Benedicto XVII o Francisco II. Al haber elegido un nombre completamente diferente, en memoria del el pontífice que hizo renovar de la Iglesia, el camino es otro. Es un papa muy reflexivo, lentamente, no parece tener una para hacer cambios ahora, ni los papas anteriores al secretario de Estado o a personas, digamos, importantes o al sustituto de la Secretaría de Estado, siempre se toman un tiempo porque es una transición y el Papa está pues manteniendo encuentros con todos los responsables de los diferentes organismos de la curia, y creo que es muy importante que él mismo se haga su propia idea, estudie, vea, escuche. Todas las personas que le conocen, Emmanuel, dicen que es un hombre que escucha mucho, que sabe escuchar, es un hombre tranquilo, reflexivo, no es una persona visceral, digamos así, es una persona cuyo es racional. Hay personas que en estos días están frío, un poco frío con respecto
a la personalidad, obviamente, del Papa Francisco, que era un hombre muy cercano con esta enorme, este carisma que lo hacía muy, muy cercano con las personas. Pero también creo que estamos hablando de un aprendizaje. El mismo Papa León XIV ha dicho ya en 2 oportunidades, en 2 audiencias diferentes, que él está aprendiendo a ser Papa. Y se nota, porque, por ejemplo, en las audiencias generales del miércoles, el primer día, cuando dio una vuelta al Papa móvil y le pasaron un niño, no sabía qué hacer. Incluso le preguntó a uno de sus colaboradores cómo tengo que saludarlo. Y ahora ya vemos que se encuentra bien, que cada vez le pasan más niños, cada vez él es más cariñoso con estos niños, él mismo alarga los recorridos, pide que se alarguen esos recorridos en Papamóvil y se detiene en muchos momentos para saludar a las personas y tener momentos de cercanía. Entonces, yo creo que estamos asistiendo a un inicio de pontificado con sus propias características de un hombre que es muy probable que tiene evidentemente unos temas muy claros, como son los de la unidad, lo de la comunión, el de la paz, de esta voluntad de que la Santa Sede vuelva a ser realmente, a ejercer un rol diplomático muy importante, a ser mediador o a ser incluso el marco de reuniones entre gobernantes que no se hablan o que no se saben mirar a los ojos, pero seguramente el tema de la unidad, de la comunión dentro de la iglesia, de una iglesia que se vuelva creíble, que sea creíble, y una iglesia para ser creíble tiene que presentarse unida y en paz ella misma para a su vez pueda ser capaz de fomentar la paz. Hoy mismo se lo dijo a los obispos italianos, a la Conferencia Episcopal Italiana que los recibió esta mañana, y les dijo que tienen que renovar el anuncio evangélico, tienen que trabajar por la paz, tienen que luchar por los derechos humanos de la persona, que la persona, el ser humano no puede ser reducido a algoritmos. Él tiene muy presente el riesgo que conlleva también el desarrollo de la inteligencia artificial, y sobre todo que sean pastores de diálogo para la comunión y la unidad. Así que bueno, yo creo que estamos viendo todos estos matices o pontificado, y ahora habrá más elementos que nos puedan llevar a comprender lo que podría ser su pontificado y cuáles son sus principales características. Valentina, sin duda es una cualidad a destacar ser una persona que escucha cuando es luego tan difícil, y más en esas posiciones de poder y con tanta responsabilidad. Eso habla y nos va dibujando al personaje, ¿no? Que creo será factor fundamental el saber escuchar en las decisiones que vaya tomando durante este pontificado. En relación al tema del nuevo conflicto, bueno, nuevo en cuanto a los bombardeos, porque es un conflicto añejo entre Irán e Israel. ¿Ha fijado algún posicionamiento? ¿Ha emitido alguna posición especial por el nivel de tensión que hay en la zona? No, digamos, no hay un comunicado como tal, pero sí lo ha dicho en el sentido de que obviamente ha pedido que este conflicto, esta escalada del conflicto se reduzca, es decir, y sobre todo un llamado a que las personas, los gobernantes involucrados, los países involucrados en este conflicto, pues hagan un poco marcha atrás para escoger, como siempre él pide, el camino del diálogo y de las negociaciones, porque obviamente pues es un conflicto que está alarmando muchísimo y cuya escalada es realmente muy, muy preocupante. Es decir, no ha sido la Santa Sede como tal, sino ha habido en una audiencia, el Papa mismo se ha referido a esta escalada del conflicto, como lo ha venido haciendo, digamos, desde el inicio del pontificado, quizás los rezos del ángel a la política internacional o de los conflictos con Ucrania, Rusia, etcétera, pero en el último ángel sí lo hizo, y bueno, sabemos que también estuvo hablando por teléfono con el presidente de Rusia, Putin. En fin, está seguramente en primera línea observando, viendo, y la diplomacia del Vaticano seguramente, como es su costumbre, está trabajando, aunque no se note, porque sabes que la diplomacia vaticana trabaja mucho por debajo del agua,
vamos a decir así. El Vaticano había ofrecido digamos, su sede, la sede del Vaticano, para eventuales negociaciones, mediaciones, también entre Ucrania y Rusia. Lo mismo podría ser para este conflicto en Oriente Medio. Bien, 8 de la mañana con 1 minuto, Valentina, también te pregunto en relación a la feligresía, ¿cómo lo ha ido aceptando? Y lo pregunto porque hemos visto cuando fallece un papa y llega por supuesto otro, que de pronto no es tan fácil hacer esta transición, ¿no? Aceptarlo por cuestiones que son evidentes. En este caso, después de Francisco, ¿cómo ha sido esto allá en el Vaticano? Puedo decirte que la está llena. Que pensar que es un año jubilar, entonces hay muchos eventos relacionados con el jubileo que obviamente ya estaban programados y las personas, los fieles, los peregrinos tenían programado venir a Roma. Yo siento que ha sido bien recibido, siento que hay calor en la plaza, también porque él se está, como te decía, un poco soltando. Hay personas que siguen diciendo que se le ve más frío. Es una personalidad, es evidente que es una personalidad diferente a la del Papa Francisco, pero yo creo que eso es absolutamente normal y nunca es bueno establecer comparaciones. Yo creo que en términos generales ha sido bien recibido, también porque hay personas que a veces te lo comentan así un poco en la plaza, ¿no? Es que quizás sienten que se ha vuelto un poco a la figura de papa más institucional. Creo que tú y yo lo llegamos a comentar en algún momento, cuando el Papa Francisco, por su propia voluntad, prefería presentarse como una especie de extraordinario párroco universal. Quizás un poquito, no tanto como el Papa institucional como nosotros lo conocíamos esa figura hasta el Papa Benedicto XVI por su propia forma de ser, por su vestimenta, por el hecho de que vivía en Santa Marta, por abordar siempre un pequeño. El Papa Francisco quería dar esa imagen. Y aquí se vuelve, aunque no creo que eso sea lo esencial del Papa León XIV, yo creo que no debemos de quedarnos con el hecho de que ha vuelto a la vestimenta oficial o que quiera volver al palacio, que retome las vacaciones en Castel Gandolfo, que se suba a un coche diferente. Yo creo que esos son como cosas accesorias, ¿no? Pero sí son importantes porque de todas formas revelan la voluntad del Papa León de ser un papa más institucional. Eso es evidente, que él quiere volver a la institución y que para él es importante dar esa imagen. Pero yo creo que hay muchos fieles en términos generales que han recibido bien esta nueva, volver un poco a esta imagen fuerte institucional del Papa, y otros evidentemente que siguen con la nostalgia por el Papa Francisco porque se habían acostumbrado a un modelo de Papa más sencillo, más cercano. Con un carisma, digamos, diferente, y también en los temas, porque el Papa Francisco, tú lo sabes cuántas veces el Papa Francisco tenía, digamos, su prioridad eran las periferias, era hablar de la necesidad de acompañar a los pobres, a los últimos, a los migrantes, y no es que esta sensibilidad no esté presente en el Papa León XIV, sino ni siquiera se hubiera llamado León XIV pensando en una doctrina social de la Iglesia, que puso las bases de la doctrina social de la Iglesia, pero no es como su tema prioritario. Él creo que para él la Iglesia tiene que ser, ante todo ahora, una institución que viva de Cristo, que vuelva a poner a Cristo en el centro, que vuelva a ser un modelo creíble para que las personas sientan la necesidad de volverse a acercar a la Iglesia, y promotora sobre todo de unidad, de comunión, de paz y de diálogo. Entonces, cada papa yo creo que tiene que... Pero luego es evidente que también el Papa León XIV tendrá y tiene esa misma sensibilidad social, aunque quizás no sea el tema sobre el que él hace hincapié. Además, sería imposible que no sea así porque vivió muchos años como misionero en Perú y también fue obispo en Perú, y alguien que haya tenido esas experiencias obviamente no puede carecer de esa sensibilidad humana social, ¿no? Hacia los últimos, hacia los migrantes. Pero seguramente no es su
tema prioritario al hablar o al hacer un discurso, porque él quiere volver a presentar a la iglesia fundada en Cristo con un mensaje evangélico muy evidente, cristocéntrica, digamos así, y sobre todo un modelo creíble que se presente unida y en paz desde adentro, porque sí hubo efectivamente pues en los últimos años mucha confrontación, como lo hemos dicho muchas veces, entre grupos diferentes, grupos que aprobaban digamos el gobierno del Papa Francisco y otros grupos considerados conservadores o más tradicionalistas que estaban en contra de esa política, ¿no? De esa forma de ser del Papa Francisco y de algunos temas que él manejaba y fue desarrollando durante su pontificado. Será interesante verlo ya en entrevistas. Lo conocemos un poco por las entrevistas que dio como cardenal y vaya que interesante ahora como pontífice. Será todavía más conocer sus puntos de vista y cuando se ha cuestionado sobre diversos temas. ¿Tú tienes ya alguna solicitud para platicar con él, para entrevistarlo, Valentina? Yo creo que todos tenemos, pero no veo yo que el Papa León XIV quiera empezar inmediatamente a dar entrevistas. Esa es mi sensación personal. Yo creo que primero quiere asentarse, conocer bien el terreno que está pisando y creo que solo después empezar a darlas. Si tomas en cuenta al Papa Francisco, que era un papa que luego dio tantas entrevistas, pues la primera entrevista a televisión me la dio a mí, pero después de 2 años de inicio de su pontificado. Y de todas formas era un papa que efectivamente antes de ser papa no daba entrevistas, pero luego ya viste cómo se soltó y la verdad dio un sinnúmero de entrevistas. No creo que sea algo próximo, digamos, no creo que él vaya a empezar a darlas inmediatamente. También yo creo que será importante que cuando se defina una agenda de viajes, porque finalmente será en los viajes que él nos conocerá. Es como sucedió con el Papa Francisco. El Papa Francisco se acercó a la prensa realmente cuando empezó a viajar. Y claro, eran las ruedas de prensa al final de cada viaje, porque no las daba al principio, las daba al final. Y claro, se fue haciendo también pues su experiencia de relación con los medios, porque efectivamente él en Argentina no daba entrevistas, no le gustaba la prensa, él siempre decía que ahí estaban sus homilías para que le buscaran ahí, entonces no tenía una buena relación con los medios y luego resultó ser un comunicador absolutamente extraordinario. León XIV también previa no dio un gran número de entrevistas, tenía sus redes, bueno, ahora las tiene como pontífice, pero tampoco era un hombre presente en los medios todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que el tema comunicación también es un tema que el Papa León tendrá que examinar profundamente, porque sí ha habido crisis en la comunicación y nosotros lo hemos padecido un poco y creo que es un sector al que tendrá que meterle mano, pero creo que no puede hacer todo en un día. Es un hombre, como te decía, que escucha mucho, reflexivo, tranquilo, entonces seguramente va a estar abordando como tema por tema, sector por sector y claro, cuando ya meta mano al tema de la comunicación, también yo creo que veremos qué tipo de comunicación va a querer con nosotros, porque y hacia afuera, ¿no? Porque cada papa también tiene su propio estilo de comunicación y hasta este momento no sabemos qué tipo de comunicación, si va a querer un portavoz muy presente, que esté realmente en los medios, o a lo mejor como el Papa Francisco, pues un portavoz como un poco escondido, apagado, porque él era su propio portavoz. Entonces creo que será muy interesante también ver cómo concibe el Papa León XIV el tema comunicación. Sin duda interesante y bueno, lo iremos descubriendo entre todos con el tiempo. Valentina, te agradezco mucho tu reporte, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.